maravilloso cuando escuchan la palabra de Dios. Es como agua viva al alma sedienta. Entonces los felicito por estar aquí. Le doy gracias a Francisco, así aprovechando, honro el ministerio de Francisco, porque él nos ha estado llevando a predicar a las calles. Esta semana o este día estuvimos en la mañana ahí en la 44 y la P, y estuvimos ahí predicando al aire libre, estuvimos experimentando algo bonito, ¿verdad? Les he estado diciendo que es un privilegio cuando alguien se burla de nosotros o cuando alguien nos agrede. Para mí es un privilegio. No sé para ustedes, y se los quiero hacer ver de esta manera. Les leí la palabra de Dios en Hechos. Dice que los apóstoles fueron azotados por andar predicando a Cristo, Pedro y Juan, y que cuando salieron de ahí donde los azotaron, ellos estaban contentos por haber padecido afrenta por el nombre del Señor Jesús. Fíjate lo que dice el pasaje, ¿eh? Dice, y después de esto, ellos salieron y estaban contentos por haber padecido afrenta en el nombre del Señor Jesús. Pudiera haber dicho el pasaje, ellos salieron y siguieron predicando, o ellos salieron y se fueron, ¿verdad? Y eso tendría peso. Pero el pasaje se va más allá, dice, ellos saliendo estaban contentos por haber padecido afrenta, o sea, estaban gozosos, los habían azotado con varas. Todavía no llegamos a ese punto, ¿verdad? Nosotros nadie nos ha azotado con varas, pero si así fuera, seguiríamos adelante, ¿no es así? Amén. Amén. Entonces vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a abrir la Biblia en 2 de Timoteo 4:6, y vamos a estar predicando de recompensas eternas. Y en esta tarde vamos a predicar de la corona de justicia. Vamos a leer el pasaje. Dice de esta manera: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada, a ver, digan conmigo, la corona de justicia. La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Hay alguien aquí que está esperando a Dios? Amén. amén. Muy pronto vamos a ver al Creador del cielo. Nos lo vamos a topar ahí en las nubes, porque Él no va a bajar hasta acá todavía. Pero ese momento va a llegar muy pronto, y yo amo su venida. Amén. Así que ustedes también. Ya oramos. Vamos a predicar pues. Pueden tomar su lugar. El título de esta tarde es La corona de justicia. Y quiero empezar diciéndoles que hay una corona, ¿verdad? Pero antes de entrar a eso, quiero agarrar 3 minutos para poderles hallar sentido a lo que estamos predicando. Necesitamos tener un motivo, ¿verdad? La semana pasada, voy a sintetizar lo que hablamos en 3 minutos, y hablamos de la visión que tuvo Juan el amado. Hablamos de que él estaba en la isla de Patmos, fue arrebatado al cielo en el Espíritu Santo y vio una puerta en el cielo, y cuando se le da la visión a Juan el amado, él ve cosas sublimes, ve al Señor nuestro Dios sentado en un trono glorioso. Él lo describe como piedra de jaspe y cornalina, ¿verdad? O sea, vio brillo por donde quiera. Vio 24 ancianos que estaban adorando a Dios, vio 4 seres vivientes, vio la adoración en el cielo. Y él estaba pasando por momentos difíciles, pero lo que llama la atención, ¿verdad? Son los 24 ancianos, dice que tenían coronas y que las ponían ahí enfrente del trono de Dios. Hablamos y dijimos que estábamos hablando de cosas que ya pasaron, que todavía no pasan, pero que van a pasar. Ya pasaron, ¿por qué? Porque nuestro Dios vive en el presente siempre. Cuando Él le muestra las cosas a Juan, como quien dice, ya pasaron en la visión de Juan, pero todavía no pasan en este tiempo que estamos, pero van a pasar muy pronto. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, sacamos, ¿verdad?, en conclusión así rápido, que cuando Juan está en esa isla de Patmos, lo tienen exiliado ahí por causa del testimonio y de la palabra, y pudimos tener una aplicación, ¿verdad?, porque la palabra de Dios es para aplicársela a uno mismo. ¿Qué nos sirve saber toda esta información? Nos sirve saber que aunque estemos pasando momentos duros, ahí Dios nos va a revelar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Que siempre nos va a mostrar algo nuevo en el sufrimiento. Que cuando más oscura está la noche es cuando el Señor tiene una puerta abierta para que nosotros veamos cosas gloriosas. Amén. Pero les quiero enfatizar, para pasar al tema, que estos hombres representan la iglesia.
Y yo no voy a entrar en discusión, ¿verdad?, con personas que a lo mejor vean este video y digan, no, esos ancianos no son la iglesia. Yo respeto las opiniones de la gente, nunca me ha gustado pelear por cosas de la Biblia, ¿verdad? Podemos tener una plática, pero la Biblia se interpreta sola. La Biblia, si tú buscas en la Biblia, tú vas a hallar la respuesta a todos los ejemplos que da el Apocalipsis. Por eso hablamos de las 7 estrellas. Si yo digo las 7 estrellas, yo creo que representan esto. La Biblia me dice que representan las estrellas, ¿verdad? Representan los 7 ángeles de las 7 iglesias de Asia. ¿Qué representan los 7 candeleros? Ahí la Biblia nos dice que representan las 7 iglesias. Entonces la misma Biblia te va dando el significado del misterio, nomás hay que leerla. Dile que está a tu lado, léela. Léela, léela. Tenemos que leer la Biblia. Entonces, los 24 ancianos dice que cantaban un canto y decían, porque grande es el Señor que nos ha redimido con su sangre y nos ha hecho para reyes y sacerdotes, ¿no es así? Entonces, ¿quiénes han sido redimidos con su sangre? Nosotros. La iglesia, ¿verdad? Ahora, si otra persona cree diferente, pues respetamos, ¿verdad? Pero el punto es de que estos hombres o estos ancianos ponían sus coronas delante de Dios. Y en la Biblia se mencionan algunas coronas. Voy a hablar de la corona de justicia. Dice el pasaje que leímos, escrita la carta de Pablo a Timoteo, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Hermano, yo quiero decirle que nosotros estamos continuamente en una batalla espiritual. Que nosotros necesitamos entender que el cristianismo no es un cristianismo donde todo el tiempo nos va a ir de acuerdo a que nosotros pensamos. Es una guerra espiritual fuerte donde el terreno a pelear es tu esposa, tu esposo, tus hijos. Si el enemigo puede hacerte desviar para que tú te desvíes del camino de Dios, él se va a llevar contigo probablemente al que te acompaña a tu lado. Tú debes entender que si nosotros nos hemos desviado del camino de Dios, porque yo también a veces he fallado, es porque estamos en una guerra y no todo el tiempo la batalla va a mi favor. Estamos desde que nos levantamos en una batalla espiritual. Y si tú tienes eso en mente, tú vas a entender que tienes que orar. Hay algo que el enemigo odia. El enemigo odia verte orar. Si tú estás hincado en la mañana, tú te estás metiendo en una guerra espiritual, pero el enemigo odia verte orar. Y tienes que entender que estamos peleando una batalla. Queremos una corona. Y ya sabemos la motivación de la corona. Es para dársela al Señor cuando lleguemos en aquel día. Dice en aquel día Francisco que nosotros vamos a comparecer enfrente del tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo no es para juzgarnos por nuestros pecados. El tribunal de Cristo es para ser recompensados nosotros según hayamos hecho aquí en la tierra. Dice el pasaje de Corintios, ya sea bueno o sea malo, nos van a dar recompensas. El Señor Jesucristo nos va a dar una corona si nosotros no la ganamos. Pero necesitamos entender que estamos en una batalla. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Y voy a pelear la buena batalla. Voy a pelear la buena batalla. A lo mejor batalla. perdiste una batalla, una guerra, pero no hemos perdido la batalla. A lo mejor te caíste, te resbalaste, a lo mejor tú estás pensando que ya no te puedes levantar, que ya has hecho mucho mal, que ya no puedes retomar el terreno, que tu esposa, tu esposo, tu gente está perdido y ya no puedes hacer nada, pero yo tengo la solución, de acuerdo a la Biblia, a ese problema. Tú sigue orando por tu gente. Tú sigue voceando sus nombres. Señor, yo pongo en tus manos a este, a este, a este. Tú te puedes meter a tu baño sin que tu ser querido te esté viendo y tú puedes reclamar y decir, o sea, reclamarlo en el espíritu, no exigiéndole nada a Dios, ¿verdad? Pero diciendo, Señor, este nombre te lo presento. Ten misericordia de él, de aquel. Y créelo por experiencia propia que Dios va a hacer la obra. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Así va a ser. Estamos peleando una batalla. El cristianismo no es pasivo, el cristianismo es una batalla diaria y tenemos un enemigo y nuestro enemigo se llama Satanás. Mucha gente lo menosprecia. Mucha gente, hemos estado infinidad de veces en retiros espirituales donde la gente dice, el diablo está pisado, está pisado, está pisado, sin saber ni siquiera lo que está diciendo.
Porque ese diablo que tú pisoteas en un retiro espiritual, ese mismo diablo viene y te da una porreada y no sabes ni por dónde te llegó. Así es, amén. Porque hemos visto infinidad de gente caer como fichitas de dominó, que cantaban, brincaban, saltaban, ellos juraban y decían que ellos iban a ser fiel a Dios, pero era un emocionalismo solamente. Y los seres humanos cristianos tenemos emociones, pero nosotros tenemos que saber que Satanás es un adversario fuerte, y ese adversario fue vencido, pero no por nosotros. Así es. Fue vencido por el Señor Jesucristo. Y si nosotros estamos agarrados de la mano de Dios, dependiendo de Dios todo el tiempo y orando, créeme lo que la batalla va a ser fuerte, pero al final de todo vamos a vencer en el nombre poderoso. Si lo quieres, dale un aplauso al Señor. El apóstol San Pablo nos enseña a vivir la vida espiritual como una batalla que se llevaba a cabo entre los atletas en el mundo antiguo en el que el apóstol Pablo vivió. Él vivió en un tiempo donde había coliseos romanos, ustedes ya lo saben, y ahí en esos coliseos las batallas entre un guerrero y otro eran batallas a muerte. Los romanos eran unos hombres sanguinarios y cuando ellos se enfrentaban en una batalla de gladiadores, la batalla era a muerte y ahí nomás iba a ser un vencedor. Las batallas eran tan difíciles y tan violentas que hasta los más fuertes se desmoronaban. Por eso el apóstol San Pablo, en el tiempo de que él vivió en aquel tiempo, él agarra muchas analogías y las aplica al mundo espiritual, nos ejemplifica de qué manera estamos peleando la batalla. Amén. Amén. Te mencioné a Satanás, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito más de sus terrenos que él ha delegado. En el pasaje de Efesios 6, dice, nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Grábatelo en la cabeza. La lucha no es contra la persona que te está haciendo sufrir. La guerra no es contra esa persona que te busca pleito porque eres cristiano. La guerra no es con tu esposa, con tu esposo que no quiere saber nada de Cristo. La guerra es contra seres espirituales, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que vagan en las regiones celestes. El apóstol San Pablo dijo, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y por mí, dice a él, ¿verdad? Sus seguidores, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con valentía, el misterio del Evangelio. Vuelvo a recalcar, si tú oras, tú vas a ganar el terreno. Tú no puedes dar marcha atrás ni puedes aflojarle a la oración. El mes pasado tuvimos 2 meses de oración los sábados, ¿se acuerdan? Este mes no vamos a orar aquí en este templecito, pero eso no quiere decir que no ores en tu casa. Si tú no oras en tu casa, en tu aposento, cerrada tu puerta, en lo secreto, entonces las cosas empiezan a tornar difíciles. Porque nosotros estamos metidos en un terreno espiritual fuerte. En la mañana fuimos a predicar y el diablo está diciendo, los voy a estar viendo, los voy a estar observando, a ver dónde se resbalan, a ver dónde se caen, para llegarles ahí. Acuérdense que nosotros le pertenecimos en un tiempo, ¿verdad? Él conoce tus debilidades, sabe por dónde te va a llegar. Si tú te descuidas en la oración, entonces hay peligro. Por eso Pablo dice, orando, a ver, digan conmigo, en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Tenemos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad que vagan en las regiones celestes. Hay territorios, son territoriales, esos tienen fortalezas, esos tienen a los que están en la droga cautivos, a los homosexuales cautivos, son fortalezas en diferentes rangos. Y de la única manera que tú puedes vencer es a través de la oración. Amén. Y para mí, al igual que ti, es difícil orar. Pero hemos aprendido principios espirituales. Nosotros a levantar las manos aquí cuando estamos adorando a Dios es un principio, ¿verdad? Cuando nosotros nos hincamos delante del Señor es un principio. A veces en la carne no lo entendemos. ¿Qué caso tiene que yo venga y me hinque a orar? Tiene un poder tremendo. Porque tú estás en una guerra por tu familia. Porque tú estás en una guerra por ti mismo. Por eso el Señor le dijo una vez a sus apóstoles cuando él se fue a orar, cuando regresó para atrás estaban roncando, dormidos, y les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil.
Nosotros podemos pasarnos 3 horas en el internet, pero en el momento que tú te hincas a orar, no te da sueño. No lo empiezas a pensar en mil cosas, menos en conectarte con Dios. Es una guerra que hay que vencer. Pero una vez que tú vences, tú vas a empezar a ver los resultados de la oración. Entonces es necesario meternos a la oración. ¿Por qué peleaba Pablo? Vamos a ver por qué peleaba Pablo. Pablo peleaba, según Romanos 15:8, si lo puedes abrir. Lo voy a leer de corrido. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, escucha esta palabra, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a los que nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. ¿Estás entendiendo? La guerra era por territorio. Dice, yo he llenado el Evangelio donde quiera que me paro y he predicado la palabra. Ahí no está diciendo el apóstol que Él se ganó las multitudes, ¿verdad que no? Porque eso no nos corresponde a nosotros. Si nosotros fuéramos y estuviéramos fundados en un fundamento débil, nosotros nos desanimaríamos a la primera vez que vamos a una esquina a predicar, porque diríamos, ¿qué caso tiene al estar aquí? Nadie nos oye. Inclusive cuando estamos ahí predicando pasan esos que traen unas trocotas y rezumban bien recio, ¿verdad? Ya van 2 veces que no hacen eso, ¿verdad? Que paran ahí y le zumban. Entonces, si fuéramos esos cristianos así sentimentales, pero pues ni nadie nos oye. Y luego pues tengo 4 años predicando y no viene nadie. A mí no me envió Cristo, porque si yo tuviera el poder de traer a la gente, pues aquí tú los pudiera, porque yo quiero que la gente sea salva. Pero eso no depende de mí, ni de ti. A nosotros se nos dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. y el que no creyere, Será condenado. y estas señales seguirán a los que creen. Tú ya te sabes el pasaje. El Evangelio trae 2 cosas importantes. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es un mandato y es un imperativo. El que creyere y fuere bautizado, y el que no creyere. Entonces el Evangelio, como tú lo predicas, puede traer vida a los que lo reciben y muerte a los incrédulos, a los que lo tienen en menos. El trabajo de nosotros, los cristianos de esta iglesia, es predicar el Evangelio completo a la persona que no lo conoce. Completo, ¿verdad? Desde el amor de Cristo, el pecado, la sangre del Señor, el bautismo, la fe. Una vez que la persona conoce el Evangelio, nosotros nos estamos deslindando de una responsabilidad que Dios nos ha dado. Ustedes muchas veces me van a ver que cuando yo veo una persona que ya conoce de Dios, yo estoy asegurado de que esa persona ya sabe lo que tiene que saber. No me gusta ser una persona lisonjera, ni me gusta andar enmielando a la gente. Ese no es mi trabajo. Yo amo a las personas, pero yo soy muy aferrado cuando una persona no conoce el plan de salvación. Pero cuando esa persona ya conoce el bautismo, la sangre del Señor, su sacrificio, el bautismo, yo no tengo el poder para convencerlos, porque ellos tienen una decisión que hacer y ya no está en mí, ¿me entienden? Porque nosotros tenemos la costumbre de degradar el Evangelio y estar tratando de rogar a la gente de ir a donde no quieren ir. Hay una frase que escuché esta semana, dice la frase así: si no sabes, te enseño, si no puedes, te ayudo, pero si no quieres, no puedo hacer nada por ti. O sea, si la persona no conoce la salvación, los enseñamos, ¿verdad? Cuando ellos necesitan ayuda, los ayudamos. Pero si una persona no quiere, ¿me explico? Entonces, nosotros tenemos que ser bien aferrados cuando una persona no conoce de Dios. Pero una vez que esa persona conoce, la vamos a meter en oración y va a hacer el Señor lo que Él tenga que hacer. Amén. Yo te aseguro que Dios va a hacer cosas grandes. Yo te aseguro que Dios va a hacer, si está en su voluntad, hacer que esa persona venga, porque yo lo he visto una y otra vez. Más cuando ya lo conoces. Cuando ya lo conoces y el Señor tiene sus planes, Él puede mover montañas y traerte a sus pies. Por eso es necesaria la oración. Amén. Esta semana
Hace rato llegué a mi casa, perdón, y allá andábamos predicando, y el vecino del frente se me arrimó y me dijo, ¿me permites unos minutos? Le digo, sí. Me dice, la semana pasada se murió Wayne, se llama mi vecino Wayne, con N. Ya tiene tiempo que no lo miraba este anciano. Se acaba de morir, parece que el jueves pasado. Y le dije al Señor, ¿no tienes 5 minutos que me prestes para explicarte algo? Porque ellos también son cristianos. Él me había dicho que este hombre era una persona dura de corazón. El que se murió tenía mucho tiempo en el servicio militar de los Estados Unidos y era una persona que nunca quería que oraran por él, nunca quiso ir a la iglesia. Era duro. Y yo y él tuvimos conversaciones antes de su muerte, y cuando este hombre una vez estaba en el New Francisco haciendo un trabajo en la casa, miramos que este hombre ancianito estaba sacando los tambos de la basura y se cayó. Corrimos, lo levantamos, lo llevamos a su casa, parece que tú lo metiste cargado, no lo íbamos cargando, lo metieron a la casa. Al día siguiente ya no lo miré salir, dije, este hombre ya se moriría, ¿o qué pasaría? Porque era solo. Y fui y le toqué la puerta. Cuando le toqué la puerta salió, ¿verdad? Y venía quejándose. Y luego le dije, estaba preocupado por ti porque no te he visto salir, pues, ¿en qué puedo servirte? Y me dijo él llorando, dijo, Fernando, yo creo que yo ya me voy a morir. Dice, me siento muy mal, él estaba invadido de cáncer. Y le dije, pues en términos humanos, ¿verdad? Quizás el doctor ya ha tenido diagnóstico, has estado pasando por diferentes cosas, pero la última palabra la tiene el Señor. Dije, pero lo más importante es que recibas a Cristo en tu corazón. Le dije, tienes que reconocer que eres pecador, arrepentirte, pedirle perdón a Jesús y recibirlo en tu corazón. Así, si el Señor te quiere llevar, ya sea en estos tiempos o en un tiempo futuro, porque Él también te puede sanar si Él quiere, pero lo importante es que tú sepas a dónde vas a ir. Y mi mente apostólica, ¿verdad? Mi mente apostólica, porque fui apostólico desde hace 20 años, y el bautismo, y esto, y lo otro, y le dije, Señor, yo no voy a hacer lo que me corresponde, yo solo quisiera cargarlo y llevarlo a un agua bautismal, porque también le hablé del bautismo. Pero le dije, mira, no, necesitamos conocer el pecado. Tú has pecado y yo he pecado, y el pecado trae muerte. ¿Reconoces que eres pecador? Me dijo que sí. Le expliqué un poquito del pecado, el sacrificio de Jesús, y que no lo quieres dejar entrar a tu corazón y recibirlo en esta tarde como tu único y suficiente Salvador. Le digo, esto es serio, si dices que sí, voy a hacer una oración por ti y vamos a poner esto en las manos de Dios. Acababa de hablar con él, estaba llorando como un niño chiquito. Ahí lloré y lloré, él estaba llorando. Y ya lo guié en la oración, me despedí de él. Y ya no lo volví a ver porque se lo llevaron a un asilo de ancianos y acaban de decir que acaba de morir. Uno como apostólico no dice, pero no se bautizó, pero no pasó esto. Yo no sé, yo traté de hacer lo mejor que pude. A lo que te quiero llevar es hablar de Jesús y ganarnos esa corona de justicia, para que cuando nos presentemos delante de Dios, nosotros no nos presentemos sin fruto, con las manos vacías, viviendo un cristianismo sin propósito. Tú habla de Dios, déjale los resultados a Él y Dios hará. La buena batalla es por cada territorio que está infectado por los poderes del diablo, y Jesús quiere llenar de esos territorios del conocimiento del Evangelio. El apóstol San Pablo dijo, he acabado la carrera, en otras palabras, llegué a la meta, he guardado la fe. Y como conclusión te quiero decir, dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Mira, yo voy a estar predicando en las calles con ustedes. La gente anda como si nada, la gente no tiene en cuenta a Dios. Dice que sería como en los días de Noé. La gente se casa, la gente hace, la gente busca todo menos a Dios. Y si nosotros no nos damos cuenta, hasta nosotros nos deslizamos. Las iglesias están llenas de personas que van domingo y jueves a la iglesia o miércoles. Pero te tienes que presentar delante de Dios con fruto en tus manos.
En el tribunal de Cristo se van a repartir recompensas. Y esas recompensas tienen que estar motivadas a ganárnoslas y luego ir a ponérselas a los pies del Cordero que fue inmolado en la cruz. Eso nos tiene que impulsar, eso nos tiene que motivar. La corona de justicia. Y cuando estemos frente del Creador del cielo, decirle: Señor, aquí está. Y esa corona de justicia es a los que han peleado la buena batalla, acabado la carrera y guardado la fe. Dice: y a todos los que aman su venida. Mucha gente está deslumbrada con Oklahoma City, con Estados Unidos. Mucha gente ni siquiera quiere que Jesús venga. Estos mensajes de la venida de Cristo ya ni los quieren oír. Está como el apóstol Pedro, que dijo que en aquel tiempo decía a la gente: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el tiempos antiguos se oye que Él va a venir en un camino. Pero dice el Señor, dice Pedro, dice: pero no es que Dios retarde su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es misericordioso con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así dice la palabra de Dios. Yo te invito en este día a que tú pelees por esa corona y que se la entregues al Señor, que se la des a Dios, Jesús, en aquel día, como cristiano, que hables de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Dijo el apóstol a Timoteo: reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia, porque vendrán tiempos peligrosos donde la gente ya no va a querer oír las buenas enseñanzas, se van a deslizar a fábulas y van a querer amontonarse con maestros que les dice en el libro griego, en la traducción dice que les rasquen los oídos, que les hagan cosquillas en los oídos, que les abren cosas lisonjeras para ganar seguidores. Amén. Pero nosotros tenemos que estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu y la Iglesia, dice Apocalipsis 22, 17. El Espíritu y la Iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle al Señor que vamos a pelear por esa corona. Vamos a pelear por ella. No, vamos a ponernos bien listos de no voltear la mirada para otro lado. ¿Sabes una cosa? Yo voy a tener mucho cuidado de no convertir este lugar en una fábrica de vender. Tú nombra lo que quieras: pollos, dulces, esto y lo otro, y ofrendas, y traigan y denme y va. Olvídense de eso. Nosotros vamos a estar bien enfocados en predicar a Jesús, y conforme van pasando los días nos vamos a aventar más. A rato ya no vamos a ir todos juntos, a rato cada quien va a ir de 2 en 2 por cada esquina, por cada territorio. Vamos a hacer listas para ir casa por casa, porque ustedes están siendo preparados y estoy muy contento, porque no cualquiera se para en una esquina. Yo sé que tú amas a Dios y ya tenemos varios tiempos que y les estaba enseñando: cuando alguien se burle de ustedes, no los ofendan para atrás, ustedes véanlos, levanten la cabeza y sigan predicando a Cristo. Va a haber tiempos donde nos van a dar hasta un golpe, o nos van a escupir, o nos van a decir cosas. Nosotros vamos a estar tranquilos y lo vamos a hacer con más determinación, ¿no es así? Pero le vamos a llevar una corona al Señor. Vamos a pelear la buena batalla de la fe. Vamos a vivir un cristianismo encendido en el fuego del Espíritu Santo. Vamos a predicar a Cristo, y si este lugar se llena, que se llene, y si nunca se llena, que no se llene. Pero nosotros vamos a predicar a Jesucristo, vamos a predicar la verdad, vamos a predicar el arrepentimiento, vamos a entregar nuestro corazón a Dios, vamos a levantar nuestras manos. Haz un compromiso con Dios. Dile: yo voy a pelear la buena batalla, Señor.